Como una persona nacida en los 90 y que creció en Uruguay, un programa de televisión marcó mi infancia, El Chavo del Ocho. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Es cierto que cuando yo nací el programa ya llevaba más de 20 años al aire y Chespirito, que hace del pobre niño huérfano que vive en un barril, ya pasaba los 60 años. Pero en Uruguay el programa se emitió en canales de aire por más de 30, por lo que todos lo conocemos. El programa se extendió por toda América y aunque uno no sea un gran fan, de seguro sabe los nombres de los personajes principales. ¿Lo digo yo? No. Lo dice Lionel Messi. Vamos a ver si los conoces. A ver si los reconoce. ¿Te animás a armar un once inicial con esos personajes? ¿Es la vecindad de él? El Chavo. Lo que pasa es que yo no miraba mucho el Chavo. Yo no... Obviamente en Argentina, viste que lo pasaban todo el día. Estaba todo el día. Estaba todo el día el Chavo. No sé qué canal era, pero estaba todo el día. Este es un juego que hicieron junto a Messi en el podcast Miro de Atrás, conducido por el golero argentino Nahuel Guzmán y el productor Gonzalo Iglesias. Al ser hecho en México, el juego consistía en formar a los personajes del Chavo del Ocho como un equipo de fútbol. Pará, Kiko, el profesor Girafales, Doña Florinda, Doña Florinda, que tenemos una buena dupla, ¿eh? Don Ramón. El arquero es el profesor Girafales. ¿Quién pondrían de central? Sí, Don Ramón. Don Ramón, sí, te caga patada. Sí. Don Ramón te caga patada. Messi hablando del Chavo del Ocho es algo inesperado. Pero si hablamos de algo inesperado, vean esto. Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves, vestidos de Nacional y de Peñarol, con una edición del País de los lunes que informa un triunfo de Nacional por 2-1 ante Liverpool, con goles de Hugo de León y Waldemar Victorino. No te la esperabas, ¿no? Bueno, sucedió y fue acá, en la redacción del País, a metros de donde estoy grabando este video. Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves fueron los que posaron para esta foto, pero no fueron los únicos que vinieron a Uruguay. También estaban Rubén Aguirre, que hacía del profesor Girafales, Edgar Vivar, que hacía del señor Barriga, Florinda Mesa, que hacía de Doña Florinda, y Angeline Fernández, que hacía de la Bruja del 71. Sucedió en noviembre de 1979. Antes de empezar a investigar de la visita del elenco del Chavo a Montevideo, hablemos del programa. Vi la biopic Chespirito fue sin querer queriendo y me sacrifico por ustedes. A comienzos de los 70, Roberto Gómez Bolaños, un comediante y guionista mexicano, buscaba sacar su programa de humor tras tener relativo éxito en otros. Los supergenios de la mesa cuadrada fue un sketch que tuvo buena recepción y en 1971 evolucionó. Pasó a ser un programa que llamaron Chespirito y la Mesa Cuadrada e incluía distintos sketches, como el Chapulín Colorado, el Chavo, Chompiras y Peterete y el Dr. Chapatín. El programa fue ganando en popularidad y algunos personajes tuvieron mayor protagonismo. Así fue que el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado se convirtieron en secciones independientes y tuvieron programas propios con mayor duración. Además de triunfar en México, tuvieron gran difusión en América, por lo que lograron una popularidad masiva. De esta forma dejaron la televisión y empezaron a hacer giras con shows en vivo. Durante una de esas giras, en 1979, llegó el gran anuncio, venían a Uruguay. Revisando los diarios de época, algunas cuestiones me llamaron la atención. La principal fue que el sketch más popular era el del Chapulín Colorado y así lo anunciaban, aunque al momento de nombrar el elenco lo mezclaban con personajes del Chavo del Ocho. El primer anuncio de la llegada sucedió el 10 de noviembre con este anuncio en la portada del País. El domingo, en tanto, se anunció que llegaban en el marco del Año Internacional del Niño en un evento organizado por las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado, ILPE, que iba a entregar las entradas en su sede central de forma gratuita. Ese mismo día, en la página 8, no sé si por casualidad o como un chiste al pasar, se publicó una entrevista a Chespirito. Walter Rosenfeld, periodista del País, viajó a Buenos Aires a presenciar el show en el Luna Park y a entrevistar al cómico y a Florinda Mesa. Tiene algunos momentos particulares, pero en especial uno que hace ruido si uno lo ve con la perspectiva de hoy. El periodista pregunta, ¿cuándo escribe? ¿Lo hace sobre actores del pasado? La respuesta de Chespirito fue, escribo para mí, me divierto mucho cuando escribo. Por otra parte, no me gusta hacer chistes políticos o interpretar afeminados. Alguna vez dejo pasar algo más picante, pero siempre pretendo que no haya nada que le haga daño al niño. En esos años, Uruguay se encontraba en plena dictadura militar. Gómez Bolaños también fue consultado por la ausencia en la gira de Kiko y de Don Ramón. Ambos habían abandonado el programa por problemas internos. Kiko lo hizo a fines del 78 y Don Ramón en el 79. Chespirito sobre el tema dijo, se fueron porque cada uno de ellos quiso seguir su propio camino. Pero quiero afirmar que nunca hay que reemplazar actores en los programas en que entran otros personajes. Yo soy el inventor de todos los personajes. Así entonces, el lunes se anunció la llegada de los personajes al aeropuerto de
Carrasco a bordo de un avión de Pluna. El evento, según consta, fue organizado por ILPE y contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del Comando General de la Armada. Luego del arribo estaba anunciado una caravana que iba a tomar Avenida Italia y 18 de julio. La visita a Montevideo demostró que los personajes eran realmente populares. Luego de la caravana visitaron la redacción de El País para dar una entrevista y hacer algunas fotos, y los alrededores de la Plaza Cagancha se volvieron caóticos. La gente se agolpó para saludar a los protagonistas que llegaron en un ómnibus para que todos pudieran verlos. Ya dentro de la redacción, la situación fue más similar a un ágape que a una entrevista. Sí, hubo alguna charla, pero también hubo baile, comida, whisky y una idea: que posen con las camisetas de los grandes. Chespirito y la Chilindrina fueron los encargados de la peculiar foto. Para no dejar enojado a nadie, posaron una vez cada uno con cada una de las camisetas de los grandes. Además, para darle un poco más de color, tomaron una edición del segmento deportivo de ese día y posaron con él en sus manos. Nacional le había ganado a Liverpool 2-1 con goles de León y Victorino. En la tapa se ve al delantero tricolor saltando por encima del arquero Luis Aguerre. Hay varias noticias de esos días que pueden haber hecho sorprender al comediante. Podrían haber sido las declaraciones de Dino Sani, técnico de Peñarol, que tras el triunfo 2-0 ante Rentistas declaró: estos partidos no sirven para el análisis. El rival jugó a no perder. Ellos estaban todos atrás. Creo que hasta los hinchas fueron defensas. Quizás fue por los 2 goles de Fernando Morena, que en esa época estaba jugando en Rayo Vallecano, o puede que fuera la previa clásica. Ambos grandes iban a enfrentarse esa semana en un partido clave para la definición, ya que venían cabeza a cabeza y el arbitraje estaba en cuestionamiento, para variar. Un día después de la partida de Chespirito y compañía, Peñarol ganaría 1-0 y enfilaría hacia el campeonato uruguayo, pero eso es otra historia. Pero volvamos a los visitantes. En plena redacción y en medio de un gran revuelo, Chespirito se tomó algunos momentos para hablar con un periodista y dejó algunas apreciaciones. El humorista contó que el Chapulín estaba inspirado en el Quijote, ya que a pesar de ser alguien torpe, miedoso y débil, igual se enfrenta al peligro. También que nunca hubiera imaginado que fuera tan popular y que a veces, para hacer 2 minutos del programa, hemos llegado a estudiarlo más de 8 horas. El Chapulín, que llevaba 9 años al aire, estaba ante un descanso en sus emisiones. El uso de las camisetas no fue solo para la foto, sino que ambos protagonistas quedaron un rato con ellas puestas, firmando autógrafos y charlando. Tras otro par de fotos, un baile y un montón de saludos, se retiraron entre la multitud que los esperaba. Chespirito y Rubén Aguirre se llevaron un diario, y María Antonieta de las Nieves, al parecer, se fue con la camiseta de Nacional en mano. El show al otro día fue un gran éxito. El cilindro estuvo lleno como nunca antes, según las crónicas de la época, y la gente quedó pidiendo una nueva fecha, que nunca sucedió. La del cilindro fue una fiesta, tituló El País el miércoles. Miles fueron las sonrisas y enorme la algarabía de la bullanguera multitud que colmó el cilindro para ver de cerca y en persona al Chapulín Colorado, al Chavo del Ocho, a la Chilindrina, Doña Florinda y a todos los personajes que por las tardes tienen expectante a toda la población escolar de la República, escribieron en una página repleta de fotos. Al parecer de tanta gente, las puertas no pudieron cerrarse. La gente copó el palco reservado para autoridades y los protagonistas debieron entrar a paso de tortuga porque ni las motos pudieron abrirles camino. El show fue el que todos nuestros hijos esperaron y destacaron que tuvo un profundo sentido moral. Tuvo 3 partes. Una primera del Chavo del Ocho, una transición con juegos y concursos con el público y el cierre por el Chapulín Colorado. Tuvo baile, números de humor, música en vivo y un caballo o burro, no sé, de dudosa calidad. El miércoles, con un revuelo similar al de la llegada, el equipo del Chavo se fue de Uruguay tras pasar 2 días en Montevideo. En persona y como grupo, nunca volvieron, pero sí se mantuvieron en la televisión hasta hoy en día. Si creciste en los 90 viendo el Chavo del Ocho como yo, o si conoces a alguien que estuvo esos días en el cilindro o en la calle de Montevideo vio al equipo del Chavo, podés dejarlo en los comentarios. También podés hacerlo si tenés una idea para la próxima edición de El Archivo.